Y, y bueno, usted hablaba algo de no hacer las cosas a nuestra manera y no hacer las cosas, ¿verdad? Como nosotros pensamos, sino hacer como el Señor quiere. Y eso es lo que yo vengo a hablarles en esta tarde, hablarles de derribando, ¿verdad? Para poder ver la mano poderosa de Dios, tenemos que derribar lo que Dios no le agrada. Y antes de entrar a la palabra, pues me gustaría hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios, en esta hora. Gracias, Padre, por tu fidelidad, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por otro nuevo día, Señor, que tú nos das de poder estar compartiendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, honramos tu palabra. Señor, hacemos un lado, Señor, todos nuestros pensamientos, Señor, dejamos que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, y quienes están conectados en esta tarde también reciban, Padre, lo que tú hoy vas a hablar a sus vidas, Padre. Señor, que no vamos a hacer las cosas a tu manera, a nuestra manera, sino a tu manera, Señor. Que nos vamos a someter bajo tu poderosa mano, Señor, y que tú nos vas a exaltar cuando fuere tiempo, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en esta hora. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Había estado compartiendo esto en la congregación, en la iglesia, y creo que eso también va a ser de mucha bendición para ustedes, ¿verdad? En esta tarde. Y me voy a enfocar más en Segunda de Reyes, capítulo 22, y Segunda de Reyes, el capítulo 23 también. Vamos a estar viendo acerca de un hombre llamado Josías. Me llamaba mucho la atención y me llama mucho la atención la vida de este hombre, que dice la escritura que desde muy pequeño empezó a buscar al Señor, desde muy joven, desde muy chico empezó a buscar al Señor, y Dios respaldó el reinado de este rey llamado Josías. Y si tiene su Biblia lista, vamos a leer ahí en Segunda Reyes capítulo 22, dice, versículo 1, dice que cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces, en Segunda de Crónicas 34 también nos menciona, es la misma historia, pero como más reducida, la historia más simplificada. Dice aquí que era de 8 años Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Vea que desde muy joven, desde muy chico, este rey decidió poner las cosas y hacer las cosas bien. Entonces, como decía el pastor ahorita, ¿verdad? No hacer las cosas a nuestra manera. Este rey empezó haciendo las cosas a la manera de Dios. Y usted sabe que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, las cosas tienen éxito. La bendición de Dios está ahí. Cuando empezamos a hacer las cosas conforme Dios nos está dando ordenanzas, conforme a lo que ya está escrito en la palabra de Dios, obedecemos la palabra, obedecemos las promesas y el fruto de eso lo vamos a ver en nuestras vidas. Entonces, 8 años, bien joven, ¿verdad? Un niño todavía, 8 años, pero claro que no estaba solo, ahí tenía el apoyo de su madre. Gloria a Dios por las mamás que desde niños les inculcan el camino del Señor. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces es desde muy joven, desde muy jovencito, empezó a poner las bases y yo le decía a la iglesia, este rey vino a traer una reforma. Una reforma es un cambio, una modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Vino a traer cambios y claro que todo eso estaba en la mano del Señor, en el corazón de Dios. Porque si usted estudia Segunda de Reyes 22, 23 y los capítulos anteriores, se va a dar cuenta que el reinado de Judá no estaba
no estaba bien las cosas, había idolatría, estaban entregando a los hijos al dios Moloch, los estaban entregando, los estaban ofreciendo en sacrificio, ofrecían a Baal, a Astoret, adoraban a los ángeles, había una adoración de los ángeles, a los demonios, a los signos zodiacales. Y usted se va a dar cuenta que había un desorden cuando Dios dijo que buscarían su rostro. Cuando Dios dijo que su casa sería casa de oración, la habían convertido en una total depravación. Pero hubo un joven llamado Josías, un rey, que a su temprana edad decidió poner en primer lugar y en poner en orden las cosas, en buscar al Señor con todo su corazón. Vea que para Dios no hay edades, que Dios está tan interesado en la vida de los jóvenes, en la vida de los niños. Y usted mire en la escritura jóvenes que se atrevieron a creer a Dios, que decidieron poner a Dios en primer lugar, que se rindieron al Señor, que no hicieron las cosas como ellos querían, sino que buscaron al Señor y pusieron en orden sus vidas al poner al Señor en primer lugar. Y eso es lo que nos dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Vea, 8 años era pues un niñito, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ya le dije, gloria a Dios por las mamás, hermanas, sigan instruyendo a los niños, a sus hijos, porque usted no sabe qué es lo que Dios va a hacer. Usted no sabe qué es lo que Dios va a hacer más adelante con la vida de sus hijos. Usted le está dando las bases para una vida de éxito, para una vida cristiana. Les está sembrando, les está inculcando el camino del Señor. Yo recuerdo que a la edad de entre 8 y 10 años, un día llegamos a la iglesia. Nosotros veníamos de la iglesia tradicional, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque mi mamá empezó a buscar del Señor y luego nos empezó a llevar a nosotros. Nos empezó a llevar a nosotros a la iglesia y siempre me llamó mucho la atención a mí las cosas de Dios, la música, siempre me llamó la atención. Y gloria a Dios porque, bueno, pues yo no sabía, pero yo recuerdo que desde de chico me decían que si yo era hijo de pastor, y yo no era hijo de pastor, mi papá no es pastor, pero siempre hubo un deseo en mí en servir al Señor y buscar al Señor. Siempre me llamó la atención las cosas de Dios. Cuando venían músicos a la iglesia, yo recuerdo que me iba hasta el frente y miraba cómo los músicos tocaban y yo me sentaba al mero frente mientras los demás andaban allá afuera traveseando. Ahí estaba yo enfrente viendo cómo tocaban los músicos y yo le decía al Señor, yo quiero tocar. Yo creo que, y esto que sé es para la honra y gloria del Señor, y el lugar que ocupo como pastor es para la honra y la gloria del Señor. Entonces yo le digo a usted, si usted pone a Dios en primer lugar, si usted enseña a sus hijos, si usted enseña a su familia a poner en primer lugar a Dios, hermano, la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Estamos viviendo tiempos en los cuales ponemos primero las cosas y después ponemos a Dios. Estamos viviendo un tiempo en el cual se mueve mucho el materialismo. Es primero mi casa, primero mi trabajo, primero mi carro, primero mi esposo, primero mi esposa y después a Dios. Pero aquí vemos realmente la llave con la cual usted y yo podemos disfrutar las bendiciones del Señor. Cuando usted y yo ponemos al Señor en primer lugar y le damos el honor que Él se merece. Y no hacemos las cosas a nuestra manera. No hacemos las cosas como yo quiero, sino rendimos al Señor, buscamos su rostro. Señor, ponemos, Señor, aunque no entiendo lo que esté pasando, Señor, pero yo pongo en primer lugar a ti. Y si usted lee en 2 Crónicas 34, versículo 3, es la misma historia, como le decía, de 2 de Reyes 23. Dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y usted se va a dar cuenta
que David no fue su papá. Quien fue el papá de Josías fue Amón y el abuelo fue Manasés. Estos dos personajes que vemos aquí fueron hombres con un corazón torcido, pero él, me imagino que la mamá le leía, ¿sabes qué? Mira, el rey David, porque ya habían pasado muchos reyes, el rey David hizo esto, estas hazañas, buscó al Señor. Por eso dice que él quiso buscar, porque aunque no era de ese tiempo de David, Josías, pero él recordaba lo que su madre le decía acerca de David, que fue un hombre que buscó al Señor y él quiso buscar a Dios. Dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Gloria a Dios. Qué hermoso es cuando no importa, hermano, de dónde vengamos, no importa quiénes sean nuestros padres, de qué familia vengamos, el Señor puede hacer, el Señor puede redimir, el Señor puede salvar y puede ser algo poderoso. De esas personas que decimos, no, hombre, ese no va a salir nada, de ese no sale nada bueno, esa familia son borrachos, esas familias son drogadictos, hay prostitución y hay drogas y tantas cosas, pero Dios puede hacer algo, Dios puede sacar ahí. Y Josías no fue el caso. Mire, Josías fue escogido desde muy pequeño para traer una reforma, para traer cambios, cuando todo estaba torcido, cuando la adoración, en vez de haber sido para Dios, la adoración estaba torcida. La adoración era a los dioses, a los baales, a los dioses falsos, a los dioses paganos. Estaba metida la brujería, los encantamientos, los brujos habían tomado parte. Entonces, si queremos nosotros ver la gloria de Dios, queremos ver en este tiempo un mover de Dios, yo creo que todos estamos pidiendo como pastor, como iglesia, decimos, yo quiero ver a Dios, queremos ver a Dios, queremos un avivamiento, queremos un mover de Dios. Tenemos que ir y ver la vida de Josías, que fue una vida de devoción, fue una vida de fervor, fue una vida de entrega, fue una vida de que tuvo que hacer las cosas correctas para que Dios pudiera obrar en su vida y en su reinado. La ley se había olvidado. Dice la escritura que no se había leído desde el tiempo del tiempo de los jueces. Imagina, la ley cerrada, la palabra de Dios. Y yo le decía a la iglesia, cuando la palabra de Dios se cierra, empiezan a surgir filosofías, pensamientos, empiezan a surgir lo que yo creo, lo que yo pienso, y se había olvidado la palabra, se había olvidado la ley, se habían olvidado. Dice en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo, los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Vea que también pone en primer lugar a Dios, buscan la ley y empieza a restaurar el templo. Empieza a restaurar las grietas. Dice aquí, las grietas estamos leyendo, para reparar las grietas de la casa. Cuando uno viene a Cristo, nuestra vida está en un completo caos. Como cuando al principio de la tierra, ¿verdad? Cuando Dios empezó a ordenar todas las cosas, dice que había un caos, había un desorden. Así es la vida del hombre que no tiene a Cristo. Una vida llena de grietas por cosas que nos pasaron desde nuestra niñez, o cosas que a medida que vamos creciendo nos van sucediendo. Hay grietas en nuestro corazón, pero vea que solamente el Señor puede sanar esas grietas.
que están en nuestras vidas. Un corazón quebrado, un corazón quebrantado. Y vean lo que en el versículo 11 dice que cuando el rey le trajeron la ley al rey, lo habían descubierto. Dice que cuando escuchó la ley, dice que rasgó sus vestidos delante del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios? ¿Queremos ver cambios? Sí. ¿Queremos la bendición del Señor? Sí, gloria a Dios. Pero ¿le estaremos dando al Señor el primer lugar? ¿Estaremos dándole al Señor nuestro tiempo? Porque muchas las veces y lo malos vemos en este tiempo, que no queremos darle el tiempo que Dios se merece, el tiempo de Él. Si bien decimos que todos los días son del Señor, sí, ya sabemos eso, que todos los días son del Señor. Pero Él también tiene un día especial, ¿verdad? Que es el primer día de la semana que le ofrecemos al Señor. El primer día se lo ofrecemos al Señor de ir a la casa de Dios. Tal vez ahorita no pueda estar en la casa de Dios, pero estar conectado. Eso es darle el primer lugar al Señor. Apartar todas las cosas, dejarlas a un lado y decir, ¿sabes qué? Voy a dedicar este día a sentarme, escuchar la transmisión, escuchar al hermano Roberto, la alabanza, gozarme, escuchar al pastor Héctor, pastor Remigio, y sentarme y escuchar la palabra de Dios. Eso es darle el primer lugar al Señor. Dice que cuando abrieron la ley, empezaron a leer la ley. Dice que, ¿cuál fue la actitud de Josías? Dice que él rasgó su corazón delante de la palabra de Dios, delante del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Realmente está rasgando nuestro corazón de todas esas cosas que traemos encima, que traemos guardado dentro de nuestra vida, nuestro corazón? Vea lo que hace la palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar, para cambiar, para renovar, para sanar, para transformar. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pero ¿qué había pasado? La palabra de Dios había estado guardada por muchos años y empezó a infiltrarse la idolatría. Empezó a infiltrarse los brujos, los encantadores. Y eso empezó a tomar el lugar de Dios, el lugar de su palabra, empezó a tomar el lugar. Pero llega un hombre llamado Josías y viene a traer cambios a su reinado. Viene a traer cambios a su vida, viene a traer cambios a las familias. Gloria a Dios por los Josías que se levantan para confrontar todo espíritu religioso, toda idolatría, hermano. Todo lo que se levanta y tome el lugar de Cristo, hermano, esa es idolatría. Porque muchas de las veces pensamos que idolatría es tener un cuadro ahí colgadito ahí en la pared. Pero muchas de las veces la idolatría está en el corazón. La idolatría está en el corazón. Y podemos idolatrar un montón de cosas. Al carro, al trabajo, a la esposa, al patrón. Y Dios quiere tomar el primer lugar de nuestro corazón, el primer lugar de nuestra vida, para después ver un avivamiento, un mover de Dios, para que podamos ver una restauración. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere y no hacer las cosas a nuestra manera. Necesitamos derribar todo lo que se ha metido y ha robado nuestra adoración al Señor. Nos cansamos de estar sentados una hora y media, de estar escuchando la predicación. Pero no debe ser así. Usted y yo tenemos que darle nuestro tiempo al Señor. Rasgó sus vestidos. Qué tremendo, ¿verdad? Rasgó sus vestidos. La Biblia dice en Santiago 1:21 que recibamos con humildad, con mansedumbre la palabra implantada.
la cual tiene poder para salvar nuestras almas. Entonces, cuando la Biblia se alza, la ley se alza, las Biblias se cierran, hermanos, no va a haber cambios. ¿Cómo queremos que Dios nos hable? Empiezan a surgir los que yo pienso, empiezan a surgir las filosofías, empiezan a surgir otras cosas y nos olvidamos del Señor. Este hombre empezó a limpiar. Miren, ahí en segunda de Crónicas 34, ahí en el mismo versículo del 3 que estábamos leyendo, abajito dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Vea, a los 8 años empieza a buscar al Señor. A los 12 años empieza a traer una limpieza. Vea que no empieza todo de un solo golpe, como decimos. Tiene que llevar un proceso, hermanos. Como aquella persona que le digo que viene a Cristo, es un proceso de limpieza, es un proceso de restauración, es un proceso que Dios tiene que hacer. Y este joven llamado Josías, este rey, a los 12 años empieza a limpiar, hermano. Yo y usted tenemos que limpiar, tenemos que quitar todo lo que se ha levantado y todo lo que tome el lugar de Cristo. Cristo es el centro de lo que estamos haciendo. Por eso estamos reunidos hoy en esa transmisión, porque es Cristo el centro. Por eso el hermano Roberto se conecta, porque es Cristo el centro de su vida. Por eso estamos aquí predicando, porque es Cristo el centro de nuestra vida. Es Cristo el centro. Todo tiene que girar alrededor de Cristo. La adoración y todo tiene que girar alrededor de Él. Pero tenemos que sacar de nuestra vida y lo que se ha levantado, lo que hemos hecho nosotros muchas las veces, levantar y poner algún hombre, alguna persona, ponerla en el corazón, poner en el trono de nuestro corazón, y ese trono solamente le pertenece a Cristo. No fue algo fácil para Josías, fue un trabajo difícil, porque se sabe que cuando las costumbres se han metido en un pueblo, una nación, es difícil hablarle a alguien de la idolatría. ¿Sabes qué? Mira esto, y explicarle, y a veces no entienden. Pero Josías aún así sabía que Dios estaba de su lado, porque él había puesto a Dios en primer lugar. Empezó a limpiar, empezó a quebrar, empezó a quitar en los lugares altos, los lugares de sacrificio, de adoración, empezó a quitar y empezó a traer la adoración verdadera. Y Dios va a empezar a traer la adoración verdadera en sus hijos, en aquellos que quieren buscar su rostro, en aquellos que quieren buscar realmente la presencia de Dios. Va a empezar a hacer un lado y vamos a tener que empezar a derribar todo lo que se ha levantado, porque muchas las veces los cristianos levantamos nuestros propios becerros de oro, y eso le roba al Señor la adoración. Eso le roba al Señor la adoración. Eso le roba y le está robando al Señor la adoración. Dice que empezó a derribar altares, empezó a derribar los Baales, los ídolos. Y dice que empezó a destruir todos los lugares altos donde se quemaba incienso. En los lugares altos estaban entregados a la astrología, según el Reyes 23:5, y a todo el ejército del cielo. Ve hasta dónde se desvía un corazón, se desvía cuando no está la palabra de Dios, cuando no se predica la palabra de Dios.
los peligros de desviarse, los peligros. Derribó los lugares, es el versículo 7, de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tenían las mujeres que tejían, las mujeres tiendas de acera. Dice el versículo 10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de Ginón, para que ninguno pasase su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Moloc se le ofrecían sacrificios y los cuales ofrecían a los niños, a sus propios hijos los ofrecían. Pero se levanta Josías, un siervo de Dios. Por eso le digo, gloria a Dios por los hombres de Dios, por los Josías que se levantan a predicar la palabra, enseñar la palabra, en medio de realmente de lo que estamos viviendo, de todo lo que se está viendo, hermanos. Dios se quiere glorificar, pero ¿sabes qué? El Señor está trayendo un tiempo de limpieza, de restauración, pero tenemos que derribar en el nombre de Jesús para que el Señor pueda levantar. Para que el Señor pueda levantar. Es bien importante la palabra. Es bien importante el consejo de la palabra de Dios. Dice en el versículo, capítulo 23, Segunda de Reyes 23, 24, así mismo barrió Josías, vean lo que dice, barrió, vámonos, a los encantadores adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro. ¿Para cumplir qué? Las palabras que estaban escritas en el libro de la ley. Gloria a Dios. Que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Vea cómo fueron pasando las cosas. Poner a Dios en primer lugar, traer restauración al templo, que era el lugar donde se reunían, empezar a derribar los lugares altos, empezar a derribar los ídolos, porque Dios iba a traer una reforma, iba a traer cambios, iba a traer una renovación, pero para que venga eso tenía que Josías quitar la adoración falsa y traer la adoración verdadera. Y por último, prepara al pueblo para que celebraran la Pascua. La Pascua era una de las fiestas principales del pueblo de Israel. La Pascua, usted que sabe y conoce la palabra, se va a dar cuenta que era una de las fiestas en las cuales era un recordatorio de cómo Dios lo sacó de Egipto. Y dice la escritura ahí en el versículo 22 que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. No celebraban la Pascua, no celebraban la libertad. ¿Cómo van a celebrar libertad si ellos mismos estaban esclavos en la idolatría, en la brujería, en la desobediencia? Pero cuando Josías empieza a restaurar todas las cosas, empieza a restaurar la verdadera adoración, trae de nuevo la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua, usted sabe que cuando Cristo lo crucificaron, cuando Cristo dice que tomó la Pascua, ¿verdad? Con sus discípulos. Nos recuerda la verdadera libertad que tenemos en Cristo, hermanos. Nos recuerda la verdadera libertad que tenemos en Él. ¿Cuánto tiempo tienes que no celebras la Pascua? Y no estoy hablando de la fiesta esta de, ¿verdad? Común que se conoce, ¿verdad? Que la Pascua es quebrar huevos y todo esto. La Pascua, la verdadera Pascua, el verdadero sentido. Cristo es nuestra Pascua. Cristo vino a traernos, hermanos, esa libertad. Pero ¿por qué en la iglesia? ¿Por qué en mi vida no hay una libertad? Porque hay cosas que tú has levantado que han tomado el primer lugar
Y decimos, el pastor tiene la culpa porque la predicación del pastor no me gustó, como que hoy no estuvo muy buena la predicación, como que hoy el hermano Roberto no cantó muy bien. No, Cristo quiere traer una Pascua, quiere traer una restauración, quiere traer esa libertad en su pueblo. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, pero tienes que quitar, tenemos que quitar, iglesia, lo que se ha levantado y lo que hemos levantado en las congregaciones. Yo le contaba esta anécdota a la iglesia y le decía que un hombre estaba llorando fuera de la iglesia. Este hombre lo habían sacado porque como no iba vestido, ¿verdad?, de una manera elegante, este hombre no podía ocupar un lugar en la iglesia, lo sacan afuera de la iglesia y aquel hombre está llorando, y mientras aquel hombre está llorando, dice que siente que alguien toca su hombro, y cuando tocan su hombro, solamente escucha estas palabras que dicen: no te preocupes, hijo, a mí también me sacaron de la iglesia. Era Jesús. Por eso le digo, todo lo que hacemos y todo tiene que girar alrededor de Cristo. No es posible que nos digamos iglesia cristiana o iglesia de Cristo y Cristo no sea el centro de lo que estamos haciendo. Cristo es el centro de nuestra adoración. Cristo es el centro de todo lo que hacemos. Por eso nos reunimos, por eso cantamos, por eso adoramos, por eso predicamos la palabra, porque Cristo es el centro. Pero Él quiere traer, iglesia, quiere traer ese tiempo de renovación, ese tiempo, hermanos, en el cual la iglesia está sedienta y pide de esa agua. Pero el Señor está diciendo, quiten, derriben lo que han levantado. No es tu trabajo, no es tu esposa, no es tu esposo. Sí, yo le decía, la esposa y el esposo tienen un lugar, ¿verdad? Su esposa tiene un lugar en su vida, un lugar especial. Pero el trono le pertenece a Cristo. La adoración le pertenece a Cristo. Por eso dice usted, ¿por qué estoy viviendo como estoy? Porque examínese usted mismo, examínese. ¿Estaré dándole al Señor el primer lugar? ¿Cómo me comporto cuando escucho la palabra de Dios? Eso ya lo sé. Otra vez el pastor Héctor, cámbiale, vamos a ver otro canal, vamos a ver esto. Otra vez el pastor Remigio, están con lo mismo y con lo mismo. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra? Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, vea lo que dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. ¿A quién va a ver? El que levanta las manos y no. Aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquel que depende de su presencia. Que es un pobre, aquel que depende de la gente. Que estira su mano y agacha su cabeza. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y agrega Isaías y dice, y tiembla a mi palabra. ¿Con qué reverencia estamos tomando la palabra? Dios está tomando el primer lugar en nuestra vida. Hay cosas que ya hemos quitado en nuestra vida. Hay actitudes. Hay cosas que están tomando el primer lugar y que el Espíritu Santo te está hablando y que el Espíritu Santo quiere tratar contigo, pero no le das ese lugar. Te sientes como atado, te sientes como encarcelado. El Señor quiere traer esa Pascua a tu vida. Vea que Josías no empieza celebrando la Pascua, empieza trayendo un orden y al final viene el mover, viene la celebración de la Pascua. Gloria a Dios. Así como estamos, yo quiero que incline su cabeza y le diga al Señor en esta hora, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre.
que todo lo que se ha levantado, Señor, y te ha robado la adoración, te ha robado el tiempo, la consagración, Señor, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, mi Señor. A ti hemos rendido nuestra vida, Señor. Pero ayúdanos, así como a Josías, a traer un orden en nuestra vida. Que miremos por dónde estamos caminando. Realmente estaremos dando el primer lugar. Realmente estaremos entregados a ti, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Tú eres fiel, tú eres bueno. Señor, yo sé que estás haciendo tu obra en cada una de las vidas que están escuchando, Señor, la transmisión, que han estado batallando en alguna área de su vida, pero que hoy, Señor, tú estás dispuesto, Señor, a ayudarlos a vencer todo lo que ellos, Señor, no pueden vencer. Que tú les das la victoria, que tú les das el poder. Como iglesia, Señor, nos levantamos, Señor, en medio del caos, en medio de la dificultad, se levanta tu iglesia a adorarte y a buscarte. Señor, gracias por la vida de los Josías. Señor, que empiezan a traer cambios a su vida, cambios en sus matrimonios, cambios en la iglesia. Porque tú eres el único de recibir la gloria y la honra. Tú eres el único, por eso es el motivo que estamos aquí, Señor. Gracias, Dios. Cualquier necesidad que haya, Señor, en mis hermanos, cualquier necesidad, Padre, que haya, Señor, responde con mano poderosa. Responde con mano poderosa. Señor, ahora viene, Señor, esa libertad en tu pueblo. Esa libertad, Padre, que solamente tu Espíritu Santo puede dar. Esa Pascua que es Cristo. Esa libertad, ese recordatorio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo seguirá haciendo. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, Padre, bendice la vida del hermano Roberto. Señor, dale esa fortaleza, suple todo lo que falte. Igual por nuestros pastores, Señor, Pastor Héctor, Pastor Remigio, su familia, sus esposas. Que sigas tú obrando, Señor, en sus corazones, que sigas obrando, dándoles esa palabra, Dios, de poder, de sabiduría en este tiempo para alimentar y para alinear al pueblo. Gracias, Dios, porque los has levantado como voceros tuyos en este tiempo, como Josías en este tiempo, para traer restauración en el pueblo de Dios, para traer una reforma en el pueblo de Dios. Gracias, Dios. Gracias porque lo que está en molde se va a romper, tu espíritu religioso se va a romper y vendrá el Espíritu de Dios. No el espíritu idólatra, no el espíritu religioso, no un espíritu con una máscara, sino en el nombre de Jesús. Será removido todo espíritu en el nombre de Jesús y vendrán tiempos gloriosos, tiempos poderosos. Gracias, Dios, por tus hijos. Gracias, Padre, por todos los que están en esta hora conectados. Señor, te bendecimos. Te damos gloria, te damos honra. Gracias, Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús.